Miremos Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Hemos estado viendo una serie acerca de los mensajes que el Señor envía a las 7 iglesias, ¿cierto? A las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Y hasta el momento hemos visto el mensaje que el Señor le habló a la iglesia que estaba en Éfeso, que era una de las ciudades, ¿cierto? Otro, el mensaje que el Señor le habló a la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Que era otra ciudad, ¿cierto? De lo que hoy en día se conoce como el área de Turquía. En el tercer mensaje está el mensaje a Pérgamo, ¿cierto? Que lo vimos hace 8 días. Y en esta oportunidad vamos a mirar el mensaje del Señor a la iglesia que estaba en Tiatira, otra ciudad, ¿cierto? Y yo creo que realmente es maravilloso cuando nosotros podemos ver lo que el Señor habla, lo que el Señor encuentra en cada iglesia y lo que el Señor habla a cada iglesia, sin duda alguna tiene algo que ver con nosotros en este tiempo. Así que vamos a mirar Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia que está ¿en dónde? Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí nosotros encontramos el mensaje del Señor para la iglesia de Tiatira. Y esta ciudad tiene una particularidad, que de todas era la ciudad más pequeña, ¿cierto? De todas las iglesias a las cuales el Señor envía un mensaje, era la más pequeña, pero es a la cual el Señor le envía la carta más larga, ¿cierto? Cuando nosotros miramos las demás cartas que el Señor envía
a las otras iglesias, esta es una de las cartas más largas. Sí, y Tiatira era una ciudad que estaba ubicada en una ruta comercial y por esa razón podía subsistir o podía estar y podía permanecer porque estaba ubicada dentro de una ruta comercial y la forma en que estaba quizás organizado allí en su interior, los comerciantes tenían sindicatos. Sí, estaban organizados a través de sindicatos y ellos acostumbraban a hacer fiestas patronales y en medio de esas fiestas, aunque Tiatira no era una ciudad tan llena de ídolos, de dioses, de templos como las demás iglesias, en medio de esas fiestas patronales, los sindicatos organizados sí hacían cosas de adoración a su dios, que era el dios Apolos, que era considerado como el dios del sol, el dios de las artes, de la poesía, de la belleza, de la música y de la luz. Era uno de los ídolos que ellos tenían allí y al cual adoraban y al cual sacrificaban y por el cual se desordenaban en las fiestas y hacían muchas cosas. Así que este lugar, este pueblo era donde estaba ubicada la iglesia allí, en Tiatira. Y creemos que es importante saber y conocer el contexto y la cultura del lugar donde está la iglesia, porque ese contexto y esa cultura influye o influencia sobre la iglesia. ¿Ustedes creen que el lugar o el pueblo o la cultura o el ambiente donde uno está influye sobre uno? ¿Cierto que sí? Sin duda alguna, por más que uno no quiera, si va a Medellín, de repente va a empezar a hablar un poco más paisa, ¿cierto? Se pega cosas de la cultura y de los ambientes del lugar donde nosotros podemos llegar a estar. ¿Sí? Así que luego nosotros miramos en el versículo 18, ¿quién es el que escribe? ¿Quién es el que escribe la carta? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, ¿quién es? El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. ¿A quién se le pueden atribuir estas cualidades o estas características? A nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Y por qué razón Él se describe con estas cualidades o con estas características a la hora de hablar y de dar un mensaje a esta iglesia? Debemos recordar algo muy importante, y es que cada vez que el Señor habla a la iglesia o habla o envía mensaje a estas iglesias, Él se describe con ciertas cualidades y características que tienen relación con el estado y con la condición en la cual se encuentra la iglesia a la que Él le va a hablar. Y así que Él se describe aquí como el Hijo de Dios. Y yo creo que el Señor está manifestando aquí una identidad clara acerca de quién Él es. Hijo de Dios, esencia, sustancia de Dios, Dios mismo es quien está hablando, ¿cierto? Y luego dice el que tiene ojos como llama de fuego, ¿sí? Y sin duda alguna esto nos deja ver lo profundo que Dios ve y conoce de cada uno de nosotros, ¿cierto? Como su mirada no es como la nuestra, que miramos solo aquí, la apariencia, lo superficial, lo externo. La mirada del Señor penetra y mira lo que usted está pensando en este momento, lo que usted está deseando en este momento. Mira, aún dice el salmista, no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la sabe y ya la conoce, ¿cierto? Entonces nos deja ver cómo el Señor
discierne, escudriña y examina lo profundo de cada uno de nuestros corazones, de cada una de nuestras vidas. Y luego sigue diciendo, y pies semejantes al bronce bruñido, ¿cierto? Pies semejantes al bronce bruñido. Nos habla de su majestuosidad, de su fuerza, de su fortaleza. Ahora recordemos que cuando hay una descripción en las escrituras del Señor, no quiere decir que el Señor sea tal cual, sino siempre dice como de bronce. Cosas que el Señor usa que son comunes para nosotros, que son familiares para nosotros, para que podamos en alguna poca manera comprender algo acerca de Él. Porque no podemos decir que entonces Él es así, tal cual. No, es mucho más que eso. Y un día lo veremos mucho mejor de lo que hoy lo podemos entender. Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 19 a la iglesia de Tiatira? Yo conozco tus obras, ¿cierto? El Señor va a decir algo basado en lo que Él conoce, ¿cierto? El Señor no es como nosotros que a veces hablamos cosas sin saber y sin conocer, ¿cierto? Se nos vino algo a la mente y lo hablamos sin saber y sin conocer. No, el Señor lo que va a hablar, lo que va a decir es porque Él lo ve y porque Él lo conoce. Ahora, ¿qué es lo que el Señor conocía de la iglesia de Tiatira? Versículo 19, en su segunda parte dice así: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que las obras postreras son más que las primeras. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando escuchan sobre esto? ¿Eran buenas cosas estas que tenía la iglesia de Tiatira? ¿Qué piensan ustedes cuando el Señor le dice a esta iglesia: yo conozco que tú tienes amor, yo conozco que tú tienes fe, yo conozco que tú tienes ¿qué? Servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras? Hasta ahí creo que es una iglesia que inclusive nosotros tenemos cosas para aprenderle, ¿no creen? Era una iglesia que tenía amor por Dios, tenía amor por Jesús, tenía amor por el prójimo. Era una iglesia que tenía fe, tenía confianza en el Señor, pero también era una iglesia que servía a Dios, servía a los demás con lo que el Señor les había dado. Era una iglesia que tenía paciencia, perseveraba a pesar del sufrimiento, y era una iglesia que producía. Era una iglesia que trabajaba, que sus obras postreras eran más que las primeras. Ahora hasta ahí uno diría, pero todo eso es realmente bueno. Era una iglesia avivada, ¿cierto? Era una iglesia realmente que estaba enfocada y que estaba siguiendo al Señor con todo su corazón. Sin embargo, ¿qué dice en el versículo 20 el Señor? ¿Qué dice ahí el verso 20 en su Biblia? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora, esto realmente es importante, ¿no? Porque si nosotros estuviéramos o viéramos una iglesia así, diríamos: wow, esta es una iglesia, esta es una muy buena iglesia, ¿cierto? Pero sin embargo, como el Señor mira mucho más allá y mucho más al fondo de lo que nosotros no podemos ver, ¿qué dice el versículo 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras. Ahora, yo creo que aquí hay una palabra que comienza el Señor mencionando, que quizás es muy importante de nosotros detenernos ahí antes de seguir avanzando. La tolerancia. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de la tolerancia como un valor, como una virtud, ¿cierto? Nos enseñan dentro de los valores en la escuela, en el colegio, en la sociedad: mire, sea tolerante con los demás.
¿cierto? Tolere, ¿cierto? Y aquí encontramos esa palabra, pero lo que podemos ver aquí, en el contexto en el cual el Señor la habla, es que la tolerancia no siempre es buena. ¿Sí? ¿Están conmigo? La tolerancia no siempre es buena, ¿cierto? Muchas veces la tolerancia a ciertas cosas, en lugar de hacernos bien, nos pueden terminar haciendo mal y nos pueden terminar haciendo daño. Mire por favor Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Aquí encontramos un ejemplo de cómo la tolerancia a cosas malas, a cosas que no son sanas, nos pueden terminar llevando a la destrucción a nosotros y a nuestras familias. Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. ¿Qué encontramos acá? ¿Cierto? Todos hemos escuchado quizás hablar o mencionar la historia de Elí, ¿cierto? Hemos escuchado acerca de Elí. Y en el versículo 27 del capítulo 2 encontramos lo siguiente. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice esto: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa, y verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Bueno, dejémoslo hasta ahí. El Señor sigue emitiendo un tremendo juicio sobre la casa de Elí. ¿Por qué razón Dios hace esto con Elí? ¿Cuál era el problema o cuál fue una de las fallas de Elí como sacerdote? Permitir que sus hijos, ¿cierto?, cogieran y abusaran de las ofrendas, de lo que la gente llevaba, se acostaban con las mujeres que iban, mejor dicho, eran unos muchachos bien terribles. Y Elí toleraba y toleraba y toleraba. En lugar de poner límites, en lugar de no permitir lo que estaba mal, ¿qué hacía Elí? Permitía y permitía. ¿Y qué trajo esto sobre la casa de Elí? ¿Bendición o maldición? Y yo creo que aquí, en esta mañana, Dios tiene algo que decirnos a nosotros también. ¿Qué cosas o en qué áreas de nuestra vida nos hemos vuelto tolerantes a cosas que no están bien delante de Dios, a cosas que Dios no aprueba, a cosas que no agradan el corazón de Dios?
y sin embargo muchas veces las toleramos y pasan y no hacemos nada. Muchas veces eso tiene que ver con nosotros, pero muchas veces eso tiene que ver también con nuestra casa, con nuestra familia, como era el caso de Elí. Cuando nosotros vemos que hacen lo malo delante de Dios, y nosotros en lugar de poner límites, en lugar de decir no, un momento, esto no es así, yo no apruebo, yo no comparto esto, lo que hacemos es guardar silencio o muchas veces incluso hasta llegar a participar de lo malo que se está haciendo. La tolerancia al pecado. Nosotros no podemos pensar que porque Dios es un Dios de amor, entonces tolera todo y nosotros por lo tanto debemos tolerar todo. Aquí no vemos a Dios diciéndole a Elí, oiga, sí, de verdad, pues no, sí, pobre usted con esos hijos. No, Elí tenía una responsabilidad y Dios le había confiado responsabilidad. Sin embargo, Elí no cumplió con esa responsabilidad. ¿Cómo hoy en día nosotros? Quizás hagámonos esa pregunta en esta mañana. ¿Qué cosas que no agradan a Dios estamos tolerando, estamos permitiendo en nuestras vidas? ¿O estamos permitiendo en nuestra casa? ¿O estamos permitiendo en nuestra familia? ¿Qué cosas? Piense por un momento. ¿Hay alguna área de su vida o hay algo en su vida en lo cual usted esté tolerando algo que está mal delante de Dios? Y usted dice, no, mire, esto es pequeño. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que las zorras pequeñas echan ¿a qué? A perder y a dañar las grandes viñas. Miren, nosotros necesitamos entender algo. Nuestros principios, nuestros valores como creyentes y lo que el Señor nos dice no es negociable. Yo no puedo negociar con Dios y decirle, Señor, mire, esta vez no lo voy a hacer, pero pásemela así. Esta vez no lo voy a hacer, pero después sí hago las cosas bien. No, eso no funciona de esa manera. Dios nos está animando en esta mañana para que nosotros miremos y revisemos en qué áreas de nuestra vida estamos siendo tolerantes a cosas que no están bien. ¿Cuál era el problema de la iglesia de Tiatira? Era que estaba tolerando, ¿cierto?, cosas, ¿cierto?, que no estaban bien delante de Dios. El problema era que tolerar aquello que está mal. Y esto es lo que nuestra sociedad hoy en día nos vende. Nuestra sociedad hoy en día tolera todo. Pero ¿saben ustedes menos qué es lo que no tolera esta sociedad? O sea, la sociedad que nos enseña, la sociedad que nos habla, la sociedad que nos inculca que debemos ser tolerantes a todo. ¿Saben ustedes ellos qué es lo único que no toleran? Toleran a Jesús, no toleran a Jesús ni toleran la palabra de Dios. Eso sí no se puede tolerar, eso sí no se puede permitir. Y ahí nosotros necesitamos, como creyentes, entender que no todo se puede tolerar, que no todo se puede permitir. Por ahí Pablo en Corintios dice, todo me es lícito, ¿cierto? Pero no todo me conviene, no todo me edifica, no todo me hace bien. Y por eso muchas personas dicen, ay, pero es que ¿en dónde está en la Biblia tal cosa? Y no tenemos que quizás desgastarnos solo en mirar en dónde o cómo, sino mirar qué efecto hace eso en la vida de uno. ¿Hace bien eso a su vida? ¿Le hace bien a usted permitir y tolerar cosas malas? ¿Le hace bien fumar drogas? ¿Le hace bien serle infiel a su esposa? ¿Le hace bien consumir pornografía? ¿Le hace bien practicar ese tipo de cosas? No necesitamos solo ir a mucho de la escritura, sino que también necesitamos mirar los efectos que eso produce en la vida de uno.
Y que por esa razón Dios, a través de Pablo, creo que ahí encierra una gran cantidad de cosas que de pronto no se describen específicamente en la Escritura, pero Pablo está diciendo, todo me es lícito, o sea, yo puedo hacer de todo, ¿cierto? Pero no todo lo que hacemos nos edifica, ni nos hace bien. Y eso es lo que necesitamos evaluar a la hora de hacer algo. ¿Esto me acerca más a Dios? ¿Esto me ayuda a amar, a confiar más en Dios? ¿Esto me ayuda a ser una mejor persona? ¿O más bien me lleva por un camino contrario? Pero ahora sigamos mirando en Apocalipsis, capítulo 3, miremos nuevamente lo que el Señor sigue diciendo. La iglesia de Tiatira, ¿cuál era el problema de la iglesia? ¿Cuál era el problema de los cristianos allí? Que estaban, ¿qué? Tolerando cosas que no estaban bien. Pero ahora vamos a mirar qué era lo que ellos estaban tolerando. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Ahora aquí ya el Señor empieza a hablar más específicamente de qué era lo que esta iglesia toleraba. Esta mujer Jezabel. Ahora, cuando el Señor usa este término aquí, no creemos ni entendemos que esté hablando de que en esa iglesia había una mujer que se llamaba Jezabel. No, lo que el Señor estaba diciendo es que en esta iglesia había sí una persona, no con el nombre de Jezabel, sino con el comportamiento, con las actitudes de una mujer que en el Antiguo Testamento se llamó Jezabel. ¿Sí? Y por eso creo que es interesante que nosotros recordemos en el Antiguo Testamento quién fue Jezabel. ¿Quién fue Jezabel? A la cual el Señor está mencionando acá, no para decir que había una mujer con ese nombre en la iglesia, sino que habían personas o había alguien que estaba comportándose y enseñando y actuando como esta mujer en el Antiguo Testamento actuó. Jezabel fue la esposa de uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Este rey se llamó Acab. Jezabel era hija de Etbaal, rey de los sidonios, que viene cuando se casa con Acab, viene Israel con una cantidad de costumbres y de creencias totalmente paganas, idólatras, y las trae con ella a Israel. Y cuando llega a Israel y cuando asume la posición de esposa de Acab, desde esa posición ella empieza a inducir al pueblo de Israel para que también siguiera a sus dioses paganos, para que también adoptara esas costumbres y esas creencias que ella traía de allí de Sidón. Pero también Jezabel fue aquella que persiguió a los profetas y a los siervos de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cierto? Perseguía a los profetas, perseguía a los siervos de Dios, pero también era aquella que promovía falsos profetas. No solo perseguía a los siervos de Dios, sino que también levantó falsos profetas, que eran los que inducían al pueblo para desviarse de Dios y adorar los dioses y los ídolos en los cuales ella creía. Así que Jezabel también fue aquella mujer que usó su autoridad para manipular y para inducir a las personas, en el contexto al pueblo de Israel, a que le fueran infieles a Dios y a que comieran y sacrificaran cosas a los ídolos. ¿Cierto? Eso fue. Entonces lo que el Señor está diciendo acá es que había en la iglesia de Tiatira alguien
o una corriente que estaba haciendo lo mismo que lo que Jezabel había hecho en el Antiguo Testamento. Pero miremos lo que dice que hacía esta mujer. Mire lo que dice el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Y qué era lo que esta mujer hacía? Que se dice profetiza, ¿cierto? Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tres cosas que esta mujer hacía, o como el Señor describe su actuar en la iglesia de Tiatira. La primera, ¿qué hacía? Profetiza. Ahora, cuando hablamos de esta palabra profetiza, está relacionada con profetizar. Y cuando hablamos de estos términos, ¿quién es el que profetiza? Alguien que habla de parte de Dios, ¿cierto? Eso es lo que nosotros entendemos por profetizar. Cuando nosotros tomamos la escritura y cuando nosotros hablamos la escritura, estamos hablando de parte de Dios, ¿cierto? Y aquí lo que se nos dice que esta mujer se presenta, ¿cierto? O estaba en medio de la iglesia, era como una profetisa, como alguien que decía, Dios me habló. ¿Sí ha escuchado usted eso hoy en día? Escuchamos muy frecuente y muy a menudo la moda de nuestros tiempos, que las personas dicen, Dios me habló. Pero ese Dios me habló muchas veces no es lo que está aquí, sino lo que ellos imaginan, sueñan, desean, piensan o quieren. Y entonces, para darle peso a lo que ellos quieren hablar, dicen, Dios me habló, ¿cierto? Para darle peso y para darle seriedad a lo que se quiere decir y para generar una credibilidad y una atención de las personas. Así que esta mujer estaba allí y entonces, o este movimiento estaba allí y decían eso, Dios me habló. Se presentaban como personas espirituales, mucho más espirituales que los demás, ¿cierto? Y decían, Dios me habló. ¿Para qué? Para empezar a ganar la atención de los demás, ¿cierto? Y luego de captar la atención, ¿qué hacía? Empezaba a enseñar cosas totalmente diferentes y contrarias a lo que el Señor había hablado a través de su palabra. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener muy presente en nuestros días, muy presente en nuestros tiempos. Hoy en día nosotros escuchamos muy a menudo esto de Dios me habló, esto de Dios me dijo, pero realmente y en muchas ocasiones ese Dios me habló o ese Dios me dijo no es el Dios verdadero, sino es el Dios de la imaginación o es el Dios que cada persona diseña de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus deseos. ¿Y saben también qué hacía este movimiento allí? Como se presentaban como estas personas que Dios les hablaba, empezaban a hablar mal de los líderes y de las autoridades que Dios había puesto allí en la iglesia. Y esto es otro movimiento que nosotros también quizás vemos en nuestro tiempo. Y yo creo que todos podemos opinar y podemos hacer críticas constructivas a nuestros líderes. Tenemos la libertad para hacerlo. Pero hay personas o a veces hay movimientos en donde en lugar de hacer críticas constructivas al liderazgo de la iglesia, comienzan a hacer críticas destructivas, atacar y a dañar la imagen de los siervos de Dios. A decir, ese no habla de parte de Dios, ese no tiene el poder de Dios, ese no sirve, ese no ora, y empiezan a causar un malestar y un descontento en las personas con los líderes que tienen. No van al líder a decirle las cosas, cogen a hablar con los demás por detrás
y a sembrar descontento y a sembrar cizaña y a sembrar daño. Y esa no es la manera cuando nosotros estamos inconformes con algo. La manera es llamar directamente a la persona, hablar, decir y hacerlo con el ánimo de edificar, con el ánimo de construir y no con el ánimo de hacer daño. Amén. Hoy en día nosotros vemos a Jezabel y vemos este movimiento de Jezabel. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar siendo influenciados por este espíritu y por esta obra de Satanás, que nos lleva a hacernos creer que todo lo que deseamos, vemos o pensamos es palabra de Dios o es de parte de Dios, y tenemos que examinar todo esto. Y la Biblia nos dice: examinen las profecías. En el Antiguo Testamento la palabra profética era, aún el Señor dijo que en algunos casos muchos profetas iban a levantar, pero que no iban a hablar de parte de Él, sino que eran ellos mismos los que sus propias cosas iban a inventar. Y el Señor en el Antiguo Testamento, el don o el movimiento profético era muy usado y muy respetado por el Señor. Sigue en el Nuevo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios dice que el espíritu de los profetas debería estar sujeto a los profetas y que otros debían mirar, revisar y analizar si lo que estaban diciendo era de parte de Dios o no. O sea, ya no era que se me ocurre decir esto y yo, no, eso se tenía que revisar, evaluar, y si Dios confirmaba por 2, 3 más personas, entonces eso, y si estaba de acuerdo a la palabra de Dios, eso era recibido. Así que no podemos considerar hoy en día que si Dios me habla y me muestra que eso todo es de Dios. Tenemos que evaluarlo, tenemos que revisarlo y tenemos que confirmarlo primero antes de coger a decir cosas que muchas veces pueden llegar, en lugar de hacer bien, pueden llegar a hacer daño. Amén. Así que esto es lo que había allí en la iglesia. Claro, como era una iglesia avivada, Tiatira era una iglesia avivada. Y esto suele pasar muchas veces en los movimientos donde Dios está obrando. Muchas personas con una falsedad espiritual pueden salir hablando y diciendo: Dios me dijo, Dios me está usando, Dios, y empiezan a querer desmeritar la manera en que Dios obra a través de otros, especialmente de los líderes y de los siervos de Dios. Pero luego, ¿qué hacía esta mujer? También enseñaba, ¿cierto? Y busca posiciones de influencia, o este movimiento busca posiciones de influencia para enseñar. Ahora, ¿qué creen ustedes que puede enseñar esto? ¿Qué enseñaba Jezabel en el Antiguo Testamento? Enseñaba al pueblo de Israel a adorar, a creer y a seguir a los dioses y a los ídolos en los cuales ella creía, ¿cierto? Ese movimiento que nos quiere muchas veces llevar, ¿cierto?, a pensar, ¿cierto?, de una forma equivocada y diferente a la que Dios nos ha dicho. Y probablemente en el contexto de la iglesia de Tiatira se dice que entonces este movimiento enseñaba a los cristianos: mire, tranquilo, usted puede ir a hacer esto en las fiestas de los sindicatos y no pasa nada, y usted se puede embriagar y usted se puede acostar con un par de mujeres y eso no le va a pasar nada, porque el cuerpo toca solamente el cuerpo, no llega al alma, eso no llega al espíritu, así que tranquilo. Entonces estaba enseñando y estaba persuadiendo a la gente para que hiciera ciertas cosas que no estaban bien delante de Dios, pero que tuvieran tranquilidad que las podían hacer. ¿Cuántas veces nosotros quizás, sin darnos cuenta, tenemos que mirar muy bien a quienes que nosotros escuchamos? Y tenemos que mirar muy bien a quienes que nosotros seguimos. Porque hoy en día yo escucho algo: es que el apóstol tal o el pastor tal dijo esto, y si él lo dijo así es. No, yo no es lo que diga el apóstol ni lo que diga el profeta, es lo que diga la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer,
Porque si estamos siguiendo hombres, estamos muy mal. Y no podemos seguir de esta manera. ¿Sí? Esta mujer, a través de su don o su movimiento de profetizar y de espiritualidad, lograba captar la atención de la gente para luego introducir enseñanzas equivocadas. Y por eso la Biblia o el Señor dijo, mire, Satanás se viste como ángel de luz. Satanás no se presenta con cachos y con cola como nosotros muchas veces pensamos que se va a presentar. No se presenta así, se presenta como un ángel de luz. ¿Cierto? Y así vienen muchos falsos maestros y profetas haciendo prodigios y señales, como dijo el Señor Jesús, que aún de ser posibles engañarán a los mismos escogidos. Y por eso necesitamos tener mucho cuidado, porque la iglesia de Tiatira, avivada en el Señor, moviéndose en Dios, en medio de todo eso, no filtró muchas cosas que estaban pasando ahí, que parecían ser de Dios, pero que en realidad no eran de Dios. Y por eso nosotros necesitamos entender algo en esta mañana. Una de las cosas que más advirtió el Señor Jesús: tengan cuidado, porque al final de los tiempos aparecerán falsos cristos, aparecerán falsos maestros, aparecerán falsos profetas. Y si Él lo dijo, es porque Él sabía lo que iba a suceder. Y nosotros necesitamos estar persuadidos acerca de esto. Luego, ¿qué sigue diciendo el versículo 20? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Entonces lo primero que profetiza, enseña y que seduce. Esta palabra seducción tiene que ver con la forma en que se presenta algo, ¿cierto? Algo malo, algo equivocado, pero se viste, se adorna y se presenta de tal manera que sea algo atractivo, que sea algo que fascine a la gente, que le guste a la gente, para que entonces lo puedan tomar y lo puedan abrazar. Sí, y esto es una de las cosas que esta mujer o que este movimiento hacía allí dentro de la iglesia, ¿no? Mostraba y presentaba cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios de una manera tan fascinante para que la gente se viera atraída y la gente se viera seducida a hacer lo que estaba mal delante de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo en el versículo 21? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí la palabra fornicación podemos entender sus dos aplicaciones. La primera, en el sentido espiritual, ¿cierto? De fornicar con otros dioses, pero también esto siempre ha ido ligado con la inmoralidad sexual. Cómo esto viene para promover la inmoralidad sexual, el pecado sexual, el desorden sexual, ¿cierto? Y dice el Señor: he aquí que yo le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Ustedes creen que Dios es bueno? Tremendamente bueno, porque aunque este movimiento tan perverso estaba allí, ¿qué hizo Dios? Le dio tiempo. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Y yo creo que aquí vemos un mensaje muy claro del Señor, del carácter de Dios. Y ¿saben ustedes algo? Dios muchas veces guarda silencio. Pero ¿saben ustedes por qué guarda silencio Dios? No es porque Él esté de acuerdo o porque Él esté aprobando todo lo que hagamos. ¿Saben por qué guarda silencio Dios? Porque está dando tiempo. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. ¿Para qué da tiempo Dios? Para que nos arrepintamos.
Dios no da tiempo para que nosotros podamos seguir como si nada en el desorden, en el pecado y Dios, listo, tranquilo, siga. No, Dios da tiempo ¿para qué? Para que nos arrepintamos. Y luego dice el versículo 22, y aquí, ¿cierto? Pero el verso 21, perdón, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ¿qué ha pasado? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice el verso 22? He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Creo que una de las cosas que a veces no es tan fácil para nosotros asimilar es ver los juicios de Dios. Pero aquí nosotros vemos a Dios determinando un ¿qué? Un juicio, ¿cierto? Y por eso, como seres humanos, nosotros necesitamos entender algo. Y quisiera que aquí todos estuviéramos muy atentos. No podemos pensar que hacemos y hacemos lo malo y nada va a pasar. No podemos engañarnos pensando que bueno, hago lo malo, pero Dios es misericordioso y Dios me tiene paciencia, tiene misericordia y yo sigo ahí. No, Dios le dio tiempo a estas personas para que se arrepintieran, no lo hicieron. ¿Y qué es lo que hace Dios? Determina ¿qué? Juicio. ¿Qué pasará al final de la historia de la humanidad? Apocalipsis termina con el juicio ante el gran trono blanco. Y ahí es donde nosotros necesitamos entender en esta mañana que este tiempo que hoy Dios nos ha dado, que este día que hoy Dios nos ha regalado, que esta semana que hoy Dios nos permite iniciar, es para algo. Es para que nosotros podamos volver el corazón y la vida a Él y podamos ordenar nuestra vida y podamos vivir para la gloria de Él. Eso es cada día nuevo. Es tiempo, regalo, gracia de Dios para nosotros que necesitamos saberlo aprovechar. Ellos no lo supieron aprovechar o el Señor lo que está mostrando aquí, no querían arrepentirse y el Señor decide traer juicio. Nuestro Dios es amor. Claro, es bueno, pero Él también es justo y Él también es santo. Y por eso nosotros necesitamos mirar. Y luego, ¿qué dice el versículo 24? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, mire, hace referencia a una enseñanza, ¿cierto? A cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga. Pero ¿qué es lo que dice Dios a ellos? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Amas a Dios? ¿Sirves a Dios? ¿Vives para Dios? Eso no puede ser solo algo de hoy. Eso debe ser algo de mañana, de pasado mañana, y de esta semana, y de la próxima semana, y de este año, y del próximo año. Retengamos las cosas buenas que el Señor por su gracia nos ha dado. Si te ha dado un don, si te ha dado un talento para la gloria de Él, reténlo, vive para la gloria de Dios hasta el final de tus días. No permitas que lo que el Señor ha hecho en tu vida se pierda. Retén lo que Dios te ha dado. Amén. Retén lo que Dios te ha dado. Y verso 26 termina el Señor diciendo: al que venciere
y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahora, ¿será que es en vano seguir fiel al Señor? ¿Será que es perdido serle fiel a Dios? No sé si en algunos momentos de su vida usted haya sentido o haya experimentado el decir, ¿de qué me ha servido serle fiel a Dios todos estos años? No sé si el enemigo de pronto le haya susurrado eso en su mente. ¿De qué le sirve a usted servir tanto? ¿De qué le sirve a usted caminar tanto tiempo con Dios? ¿De qué le sirve vivir como vives? Y mire, especialmente cuando llegan las pruebas, el enemigo aparece ahí para susurrar y para hacernos pensar que el caminar con Dios y que la vida con Dios no tiene mucho sentido o no vale la pena. Pues aquí lo que el Señor nos deja ver es: y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré ¿qué? Autoridad sobre las naciones. ¿No le parece a usted maravilloso eso? ¿Cómo nos va a recompensar Dios? Nos va a recompensar dándonos autoridad juntamente con Jesús, para que con Él reinemos y gobernemos. Eso no lo podremos quizás comprender mucho en este momento, pero ciertamente es una de las recompensas que el Señor promete. ¿Para quiénes? Para aquellos que retienen lo que Dios les ha dado y se mantienen fieles a Dios con eso. Para ellos es la recompensa. No podemos decir: yo en un tiempo servía, yo en un tiempo buscaba a Dios, yo en un tiempo amaba a Dios. No, eso debe ser un presente continuo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y luego dice el verso 27: y las regirá con barra de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana, Jesús mismo, nuestra mayor recompensa. Al final del camino de la vida abrazaremos lo más glorioso, que es a Jesús. Él nuestra recompensa. Miren, y por esa razón necesitamos en esta mañana pensar qué cosas hemos tolerado o estamos permitiendo en nuestra vida que apague al Espíritu de Dios y que aleje el propósito de Jesús para con nuestras vidas. No tengamos cobardía de poner límites a lo que debemos poner. Y sobre todo quiero decirles algo en esta mañana: nunca, pero nunca honremos a nadie por encima de Dios, ni a sus propios hijos, porque ese fue el pecado de Elí. Honró a sus hijos más que a Dios. Y a quien nosotros debemos primeramente honrar, serle leales y agradar y complacer, debe ser aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y de ahí para abajo, con sabiduría, con amor, pero con verdad, necesitamos relacionarnos con los demás y poner límites. La Biblia nos muestra que podemos amar, pero que también al mismo tiempo podemos poner límites, ¿cierto? Y eso tenemos que hacerlo en nuestra vida para no permitir que el enemigo con astucia contamine y dañe el propósito de Dios con nuestras vidas y con nuestras generaciones. No seamos permisivos con aquello que Dios no tolera. Si Dios no lo tolera, yo tampoco lo debo tolerar. Amén. Y aquí vemos al Señor que no tolera el pecado, que no tolera lo que está mal. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener también la valentía para no tolerar lo que está mal delante de Dios. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies en esta mañana y oramos juntos al Señor? Y yo quisiera que esta oración sea muy personal y muy reflexiva, en donde usted le pregunte a Dios con todo su corazón: Señor, ayúdame a ver qué cosas yo estoy tolerando en mi vida, qué cosas yo estoy tolerando en mi casa que no te agradan,
que no te complacen. Cierre sus ojos, por favor, y hable con Dios en esta mañana. Y hágale esa pregunta a Dios en este día. Yo le pido que ore y le haga esa pregunta al Señor en esta mañana. Pregúntele a Dios en esta mañana. Dígale: Padre, ¿qué cosa, Señor, yo puedo estar tolerando en mi vida que no te agradan, Dios? Que traen contaminación a mi vida, que traen contaminación a mi casa, Señor, que traen contaminación a mi familia. Pregúntele al Señor en esta mañana y dígale: Señor, ayúdame a caer en cuenta. Quizás yo no me doy cuenta, o quizás sí me doy cuenta y no he hecho nada, a pesar de que sé que está mal. Dígale: Señor, por favor, ayúdame a tener el valor de no permitir más aquello que sé que está mal delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver lo que no vemos por nosotros mismos, a reconocer, Señor. Hable con Dios en esta mañana con todo su corazón y dígale: Padre, déjame ver, déjame entender qué estoy haciendo, qué estoy tolerando, Señor, que está mal delante de ti, que trae contaminación a mi vida, Señor, que trae contaminación a mi corazón, Señor. ¿Qué cosas, Dios? ¿Qué cosas, Señor? Hable con Dios, hable con el Señor y tome esta palabra en serio y siéntase bendecido, bendecida, porque Dios le está hablando de esta manera hoy. Y Dios lo hace porque nos ama y porque no quiere el mal para nosotros, y nos da oportunidad y nos da tiempo para que podamos arrepentirnos, para que podamos dejar de hacer lo malo que hemos estado haciendo. Señor, danos hoy la valentía, danos hoy la fortaleza para no seguir permitiendo más aquello que está mal, Señor. Danos discernimiento, danos entendimiento, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, a traer limpieza a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia, Señor. Ayúdanos a separar lo malo, a separar lo bueno de lo malo, a separar lo santo de lo vil, Señor, a separar lo sucio, Señor, a quitar lo sucio, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender, Señor, que tú nos llamas, Señor, a una lealtad y a una fidelidad a ti primeramente, Señor. Ayúdanos a no honrar a nadie más por encima de ti, Señor. Ayúdanos a no complacer a nadie más por encima de ti, Dios. Ayúdanos a serte fieles a ti, a honrarte a ti, Señor, con nuestro corazón, con nuestra mente, Señor. Ayúdanos a no caer en la cultura de este mundo que todo lo tolera excepto lo tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como fue Daniel. Ayúdanos, Padre Santo, a ser como fue José, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser cada día valientes para no tolerar y no permitir la maldad, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender, Señor, los tiempos en los que estamos y el llamado que nos estás haciendo a la limpieza, a la santidad y a la consagración a ti, Señor. Bendito Jesús, ayúdanos, Señor.